Leyendas y mitos griegos antiguos. Nikolai Kun. Vídeo 7. Traducción, Kod Kodiak. Dionisio. Nacimiento y crianza de Dionisio. Zeus el trueno amaba a la bella Semele, la hija del rey tebano Cadmo. Una vez le prometió que cumpliría con todos sus pedidos, cualquiera que fuera, y se lo juró con el juramento inquebrantable de los dioses en las aguas sagradas del río subterráneo Styx. Pero la gran diosa Hera odiaba a Semele y deseaba destruirla. Ella le dijo a Semele: «Pídele a Zeus que aparezca ante ti en toda su majestad como un dios del trueno, rey del Olimpo. Si realmente te ama, no se negará a cumplir este pedido tuyo». Hera convenció a Semele y le pidió a Zeus que cumpliera esta misma petición suya. Y Zeus no podía negarle nada a Semele, lo había jurado en las aguas del Estigia. El tronador apareció ante ella en toda su majestad como rey de los dioses y de los hombres, con todo el esplendor de su gloria. Un relámpago cegador brilló en los brazos de Zeus, el trueno sacudió el palacio de Cadmo. Todo alrededor se encendió por el relámpago de Zeus. El palacio estaba envuelto en llamas, todo lo que estaba cerca temblaba y se derrumbaba. Aterrorizada, Semele cayó al suelo y la llama también la envolvió. Vio que no había salvación para ella, que su pedido, sugerido por Hera, la había destruido. Y la moribunda Semele dio a luz a un hijo, Dionisio, un niño débil y sin vida. Se diría que también estaba condenado a perecer en el fuego. Pero, ¿podría perecer el hijo del gran Zeus? Desde el suelo, por todos lados, como una ola de una varita mágica, creció una espesa hiedra verde. Protegió al desafortunado niño del fuego con sus hojas y lo salvó de la muerte. Zeus tomó a su hijo salvado, y como aún era tan pequeño y débil que no podía vivir, lo cosió en su muslo. En el cuerpo de su padre, Zeus, Dioniso se hizo más fuerte y, habiendo crecido lo suficiente, nació por segunda vez del muslo de Zeus el trueno. Entonces el rey de los dioses y de los hombres llamó a su hijo Hermes, el veloz mensajero de los dioses, y le ordenó que llevara al pequeño Dionisio a Ino, la hermana de Semele, y a su marido, Atamanto, rey de Orcómenes, para que lo criaran. La diosa Hera estaba enojada con Ino y Atamante por acoger al hijo de su odiada Semele, y decidió castigarlos. Ella se quitó la mente de Atamán. En un ataque de locura, Atamante mató a su hijo Learco. Ino con su otro hijo, Melicertes, apenas escapó de la muerte al huir. Su esposo la persiguió y estuvo a punto de alcanzarla. Se encontró frente a una costa escarpada y rocosa, el mar ruge debajo y su loco esposo le pisa los talones, no hay escapatoria para Ino. En su desesperación, ella y su hijo se arrojaron al mar desde los acantilados costeros. Allí Ino y Melicertes fueron llevados por las Nereidas. La tutora de Dionisio, Ino, y su hijo se convirtieron en deidades marinas y desde entonces han vivido en las profundidades del mar. Dionisio fue salvado por Hermes del loco Atamante. Lo llevó en un instante al valle de Nisei, y allí lo entregó a las ninfas para que lo criaran. Dionisio creció como un hermoso y poderoso dios del vino, como un dios que da fuerza y alegría a las personas, un dios que da fertilidad. Las ninfas que lo criaron fueron llevadas por Zeus al cielo como recompensa, y brillan en la oscuridad de la noche estrellada bajo el nombre de Híades entre las demás constelaciones. El dios alegre Dionisio camina por el mundo, de un país a otro, acompañado por una multitud ruidosa de ménades y sátiros engalanados. Camina al frente con una corona de vides en la cabeza y un tablero decorado con hiedra en las manos. A su alrededor giran las jóvenes ménades en una animada danza, cantando y gritando, y los torpes sátiros con rabo y patas de cabra saltan embriagados de vino. Siguiendo la procesión, monta en un burro el anciano Sileno, el sabio maestro de Dionisio. Está muy borracho, apenas sentado en el burro, apoyado en el odre que le arrojan delante. La corona de hiedra se ha caído a un lado sobre su cabeza calva. Balanceándose, cabalgaba, sonriendo con buen humor. Los jóvenes sátiros caminan junto al burro que camina con cautela y sostienen con cuidado al anciano para que no se caiga. Al son de flautas, siringas y timbales, la ruidosa procesión avanza alegremente sobre las montañas en medio de umbrios bosques y verdes claros. Camina alegremente por la tierra Dioniso, Baco, sometiendo todo a su poder. Enseñó a la gente a cultivar la vid y convertirla en vino con uvas pesadas y maduras. Licurgo.
La autoridad de Dionisio no se reconoce en todas partes. A menudo sucede que también encuentra resistencia, no pocas veces tiene que conquistar países y ciudades por la fuerza. Pero, ¿quién puede luchar con el gran dios, hijo de Zeus? Castiga cruelmente a quienes se oponen a él, que no quieren reconocerlo y honrarlo como un dios. Dionisio fue perseguido por primera vez en Tracia, cuando en un valle sombrío en compañía de sus ménades estaba alegremente festejando y bailando, embriagado con vino, al son de la música y el canto. Luego, el cruel rey de los edonianos, Licurgo, lo atacó. Las ménades se dispersaron aterrorizadas, arrojando al suelo los vasos sagrados de Dioniso, incluso el mismo Dionisio corrió a correr. Para escapar de la persecución de Licurgo, se arrojó al mar. La diosa Tetis lo escondió allí. El padre de Dioniso, Zeus el tronador, castigó a Licurgo, que se atrevió a insultar al joven dios, y acortó su vida. Las hijas de Mines. Extracto del poema Metamorfosis de Ovidio. Y en Orcómeno, en Beocia, de repente no quisieron reconocer al dios Dionisio. Cuando el sacerdote de Dionisio, Baco, apareció en Orcómene y llamó a todas las niñas y mujeres a ir a los bosques y montañas para una alegre celebración en honor del dios del vino, las 3 hijas del rey Mines se negaron a ir a la celebración, no querían reconocer a Dionisio por el amor de Dios. Todas las mujeres de Orcómeno salieron de la ciudad a los bosques umbrios y allí con cantos y danzas honraron al gran dios, adornadas con hiedra, corrieron y gritaron como las ménades por los bosques y glorificaron a Dionisio. Y las hijas del rey de Orcómeno se sentaron en casa y tranquilamente hilaron y tejieron, ni siquiera querían oír hablar del dios Dionisio. Llegó la tarde, se puso el sol, y las hijas del rey aún no abandonaban su trabajo, apresurándose a toda costa para terminarlo. De repente, un milagro sucedió ante sus ojos. Los sonidos de timbales y flautas resonaban en el palacio, los hilos de su hilo se convertían en varas de vid y de ellos colgaban pesados racimos. Sus telares se pusieron verdes, la hiedra los envolvió espesamente. La fragancia de mirto y flores se extendió por todas partes. Asombradas, las hijas reales vieron este milagro inesperadamente en todo el palacio, ya envueltas por el crepúsculo vespertino, la luz espeluznante de las antorchas brillaba. Se escuchó un rugido de bestias salvajes. Leones, panteras, linces y osos aparecieron en todas las estancias del palacio. Con un aullido terrible corrieron alrededor del palacio y sus ojos brillaron furiosamente. Aterradas, las hijas del rey se esforzaron por esconderse en las habitaciones más alejadas y oscuras del palacio, para no ver el resplandor de las antorchas y oír el rugido de las bestias. Pero todo fue en vano, no pudieron esconderse en ningún lado. El castigo del dios Dionisio no terminó ahí. Los cuerpos de las hijas reales comenzaron a encogerse, cubiertos con piel de ratón oscura, en lugar de manos crecieron alas con una cremallera delgada, se convirtieron en murciélagos. Desde entonces, se han estado escondiendo de la luz del día en ruinas y cuevas oscuras y húmedas. Así los castigó Dionisio. Piratas del Tirreno. Extracto de un himno homérico y del poema Metamorfosis de Ovidio. Dionisio también castigó a los piratas del Tirreno, pero no tanto porque no lo reconocieran como un dios, sino por el mal que querían hacerle como a un simple mortal. Una vez, el joven Dionisio se paró en la orilla del mar azul. La brisa marina jugaba acariciando sus rizos oscuros y apenas movía los pliegues del manto carmesí que descendía de los esbeltos hombros del joven dios. Un barco apareció no muy lejos en el mar, se acercaba rápidamente a la orilla. Cuando el barco ya estaba cerca, los marineros vieron al hermoso joven en la orilla del desierto. Rápidamente echaron el ancla, desembarcaron, agarraron a Dionisio y lo llevaron a su barco. Los ladrones no tenían idea de que habían capturado a un dios. Se regocijaron de que tan rico botín hubiera caído en sus manos. Estaban seguros de que obtendrían mucho oro por un joven tan apuesto cuando lo vendieran como esclavo. Habiendo llegado a su barco, los ladrones querían encadenar a Dionisio con pesadas cadenas, pero las cadenas cayeron de las manos y los pies del joven dios. Él se sentó y miró a los ladrones con una sonrisa tranquila. Cuando el timonel vio que las cadenas no sujetaban las manos del joven, temeroso dijo a sus compañeros: «Miserables, ¿qué estamos haciendo? ¿Queremos encadenar a Dios? Mira, incluso nuestro barco apenas puede sostenerlo. ¿No es el mismo Zeus, no es el Apolo de ojos plateados o Poseidón? No, no parece un mortal.
Es uno de los dioses que viven en el brillante Olimpo. Suéltalo antes, llévalo a tierra, hasta que haya convocado a los vientos embravecidos y levantado una terrible tormenta en el mar. Pero el capitán respondió maliciosamente al sabio timonel. Hombre desdeñoso, mira, el viento sopla. Nuestro barco se desplazará rápidamente sobre las olas del mar sin límites. Y nos ocuparemos del joven más tarde. Navegaremos a Egipto, o a Chipre, o al lejano país de los hiperbóreos, y allí lo venderemos. Que este joven busque allí a sus amigos y hermanos. No, los mismos dioses nos lo enviaron. Los ladrones levantaron tranquilamente la vela del barco y el barco se hizo a la mar. De repente sucedió un milagro. El vino fragante comenzó a fluir en el barco y todo el aire se llenó de fragancia. Los ladrones quedaron atónitos. Pero he aquí que las vides con racimos pesados crecieron verdes a lo largo de las velas del barco, hiedra verde oscuro cubría el mástil, frutos maravillosos aparecieron por todas partes, las cuñas sobre las que descansaban los remos estaban coronadas con guirnaldas de flores. Cuando los ladrones vieron todo esto, comenzaron a rogar al sabio timonel que llegara antes a la orilla. Pero fue demasiado tarde. El joven se convirtió en león y con un rugido terrible se paró en la cubierta, sus ojos brillando furiosamente. Un oso peludo apareció en la cubierta del barco, apretó su enorme boca terriblemente. Aterrorizados, los ladrones corrieron hacia la popa y rodearon al timonel. Con un gran salto, el león se abalanzó sobre el capitán y lo despedazó. Perdiendo la esperanza de salvación, los ladrones, uno tras otro, se arrojaron a las olas del mar y Dionisio los convirtió en delfines. Perdonó al timonel. Tomando su forma anterior y sonriendo amablemente, Dionisio le dijo al timonel: No tengas miedo, soy Dionisio, hijo de Zeus el trueno e hija de Cadmo, Semele. Ícaro. Dionisio recompensa a las personas que lo adoran como a un dios. Así recompensó a Ícaro en Ática, cuando Ícaro lo recibió hospitalariamente. Dionisio le dio una vid e Ícaro fue el primero en cultivar una vid en Ática. Pero el destino de Ícaro fue triste. Una vez dio vino a sus pastores, y ellos, no sabiendo lo que era la embriaguez, pensaron que Ícaro los había envenenado y lo mataron, y enterraron su cuerpo en las montañas. La hija de Ícaro, Erigoun, buscó a su padre durante mucho tiempo. Finalmente, con la ayuda de su perra Mira, encontró la tumba de su padre. Desesperada, la desventurada Erigon se ahorcó del mismo árbol bajo el cual yacía el cuerpo de su padre. Dionisio llevó a Ícaro, Erigon, el perro y Mira al cielo. Desde entonces, brillan en el cielo en una noche clara. Estas son las constelaciones de Butes, Virgo y Canis Mayor. Midas. Una vez, el jovial Dioniso, con una multitud ruidosa de ménades y sátiros, deambulaba por los acantilados cubiertos de árboles de Temolo en Frigia. Solo faltaba Sileno en su séquito. Se quedó atrás, y tropezando a cada paso, porque estaba bastante borracho, vagó por los campos frigios. Los aldeanos lo vieron, lo ataron con guirnaldas de flores y lo llevaron ante el rey Midas. Midas reconoció de inmediato al maestro de Dionisio, lo recibió respetuosamente en su palacio y lo honró con suntuosas fiestas durante 9 días. El 10º día, Midas llevó personalmente a Sileno al dios Dionisio. Dionisio se alegró de ver a Sileno y permitió que Midas, como recompensa por el respeto que había mostrado a su maestro, eligiera cualquier regalo que quisiera. Entonces Midas gritó: «Oh, gran dios Dionisio, haz que todo lo que toques se convierta en oro puro y brillante». Dionisio concedió el deseo de Midas, solo lamentó que Midas no hubiera elegido un regalo mejor. Jubiloso, Midas se alejó. Complacido con el regalo que recibió, arrancó una rama verde de un roble y la rama se convirtió en oro en sus manos. Arranca mazorcas de maíz de un campo, se vuelven doradas y los granos mismos, dorados. Arranca una manzana, la manzana se vuelve dorada, como si fuera una manzana de los jardines de las Hespérides. Todo lo que tocaba Midas ahora se convertía en oro. Cuando se lavó las manos, el agua brotó de ellas en gotas doradas. Midas triunfó, pero ahora llegó a su palacio. Sus sirvientes prepararon un rico festín y el feliz Midas se reclinó a la mesa. Aquí apenas entendió el terrible regalo que le había pedido a Dionisio. Solo con el toque de Midas, todo se volvió dorado. El pan y todos los platos y el vino se doraron en su boca. Solo ahora Midas se dio cuenta de que tendría que morirse de hambre.
Extendió sus manos hacia el cielo y gritó: ten piedad, oh Dionisio. Perdóname, te estoy pidiendo misericordia, recupera este regalo. Dionisio apareció y le dijo a Midas: ve a los manantiales de Pactolo, allí, en sus aguas, lava de tu cuerpo este don y tu culpa. Midas fue a instancias de Dionisio a los manantiales del Pactolo y se sumergió allí en sus aguas claras. Como oro brotaron las aguas del Pactolo y lavaron del cuerpo de Midas el don recibido de Dionisio. Desde entonces, el Pactolo se ha convertido en aurífero. Pan. Entre los amigos de Dioniso, a menudo se podía ver al dios Pan. Cuando nació el gran Pan, su madre, la ninfa Driopa, mirando a su hijo, se asustó y huyó. Nació con patas y cuernos de cabra y una larga barba. Pero su padre, Hermes, se alegró de que le naciera un hijo, lo tomó en sus brazos y lo llevó al brillante Olimpo a los dioses. Todos los dioses se regocijaron en voz alta por el nacimiento de Pan y se rieron cuando lo miraron. Dios Pan no se quedó a vivir con los dioses del Olimpo. Se retiró a los bosques sombrios de las montañas. Allí pastorea los rebaños, tocando la sonora siringa. Tan pronto como las ninfas escuchan los maravillosos sonidos de la siringa de Pan, corren hacia él en masa, lo rodean y pronto un coro alegre se balancea a lo largo del valle verde y solitario al son de la música de Pan. Y al propio Pan le gusta participar en los bailes de las ninfas. Cuando Pan se regocijó, un ruido alegre resonó a través de los bosques en las laderas de las montañas. Las ninfas y los sátiros retozan alegremente junto con el travieso Pan de patas de cabra. Y cuando llega el caluroso mediodía, Pan se retira a la espesura más grande del bosque en una cueva fresca y descansa allí. Es peligroso que Pan se moleste entonces, es de mal genio, y en su ira puede enviar un sueño pesado y opresivo, puede, apareciendo inesperadamente, asustar al viajero que lo ha perturbado. Finalmente, también puede infundir miedo al pánico. Tal horror, en el que una persona se lanza a correr, sin elegir camino, a través de bosques, a través de montañas, al borde de precipicios y sin darse cuenta de que correr a cada momento lo amenaza de muerte. Sucedió que Pan infundiría tal miedo en todo un ejército, y correrían irresistiblemente para huir. Pan no debe ser provocado, cuando hierve es terrible. Pero si Pan no está enojado, es misericordioso y bondadoso. Envía muchas bendiciones a los pastores. El gran Pan, el alegre participante en las danzas de las locas Ménades, el frecuente compañero del dios del vino Dionisio, guarda y cuida los rebaños de los griegos. Pan y siringa. Y el gran Pan no se salvó de las flechas de Eros. Se enamoró de la hermosa ninfa Siringa. Era orgullosa y rechazaba el amor de todos. En cuanto a la hija de Latona, la gran Artemisa, también para Siringa, la caza era un pasatiempo favorito. Incluso a Siringa se la confundía a menudo con Artemisa, tan hermosa era la joven ninfa con su vestido corto, con un arquero sobre el hombro y un arco en las manos. Como dos gotas de agua, ellos y Artemisa eran entonces iguales, excepto que su arco estaba hecho de cuerno, y no de oro, como era el arco de la gran diosa. Una vez Pan vio a Siringa y pidió acercarse a ella. La ninfa lo miró y echó a correr aterrorizada. Pan apenas podía correr tras ella, queriendo alcanzarla. Pero un río cruzó el camino de la ninfa. ¿Dónde correr? Siringa extendió sus manos hacia el río y comenzó a rogar al dios del río que la salvara. El dios del río escuchó las súplicas de la ninfa y la convirtió en un junco. El Pan que corría quería abrazar a la Siringa, pero solo abrazó la caña flexible que susurraba suavemente. Pan se quedó triste, suspiró y escuchó en el suave ruido de las cañas el saludo de despedida de la hermosa Siringa. Cortó algunos tallos e hizo un silbido dulce con ellos uniendo cañas de diferentes longitudes con cera. En memoria de la ninfa, Pan llamó a este silbato Siringa. Desde entonces, al gran Pan le gusta, solo en el bosque, tocar el silbido de la Siringa, resonando con sus suaves sonidos en las montañas circundantes. El concurso de Pan con Apolo. Pan estaba orgulloso de tocar su siringa. Una vez desafió al mismo Apolo a un concurso. Esto sucedió en las laderas del monte Temol. Juez era el dios de esa montaña. Apolo apareció en el concurso con una lira dorada en las manos y una corona de laurel en la cabeza. La competencia comenzó con la reproducción de Pan. Los sencillos sonidos del silbato se extendieron, descendiendo suavemente por las laderas de Temol.
Cuando los sonidos de su silbato se extinguieron, Apolo tocó las cuerdas doradas de su lira. Sonaron majestuosos sonidos de música divina. Todos los que estaban alrededor, como encantados, escuchaban la música de Apolo. Las cuerdas doradas de la lira sonaron solemnemente, toda la naturaleza cayó en un profundo silencio, y en medio del silencio una melodía llena de maravillosa belleza se derramó en amplias ondas. Apolo terminó, los últimos sonidos de su lira se apagaron. El dios del monte Temol otorgó la victoria a Apolo. Todos alabaron al gran dios Apolo. Solo Midas no quedó embelesado con la interpretación de Apolo, pero elogió la interpretación sencilla de Pan. Apolo se enojó, agarró a Midas por las orejas y lo estiró. Desde entonces, Midas tiene orejas de burro, que oculta cuidadosamente bajo un gran turbante. Y el entristecido Pan, derrotado por Apolo, se retiró aún más hacia la espesura del bosque. A menudo se escuchan los suaves y lúgubres sonidos de su siringa, y las jóvenes ninfas los escuchan con amor.